importante para nuestra vida cristiana. Un tema, me parece a mí, creo que es el más fundamental, parte de la fe, un tema muy fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Me parece a mí que sin esta virtud, sin este carisma, sin este don, más bien dicho, no podemos crecer y no podemos dar el paso siguiente en nuestra vida espiritual. ¿Y de qué vamos a hablar esta noche? Vamos a hablar del arrepentimiento. Tal vez ya les han hablado mucho del arrepentimiento. ¿Quién me puede decir qué es el arrepentimiento? Ahora un montón en todos. Amén. Ok, perfecto, lo que ustedes dos han dicho. Uno se arrepiente del mal que uno pudo haber hecho contra Dios, ¿no? Pero el arrepentimiento también se puede dar cuando nos arrepentimos de hacer una acción determinada en nuestra vida, ¿no? O contra alguien. Entonces nos arrepentimos a veces de haber ofendido a alguien. Eso vamos a tomarlo como punto de partida. Arrepentimiento es entonces estar arrepentido de haber realizado una acción determinada. Cualquier tipo de acción determinada pues, va a llevarnos a un arrepentimiento. Para comenzar vamos a tomar el Evangelio de San Lucas. San Lucas capítulo 18. San Lucas 18, para tener su Biblia, San Lucas 18, 9, de 9 en adelante, versículo 9 en adelante. San Lucas 18, del versículo 9 en adelante. Vamos a ponernos en pie para leer la palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo la siguiente parábola a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaz, injusto y adúltero, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste regresó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos, por favor. Quise tomar como punto de partida este texto del Evangelio de San Lucas, precisamente porque se nos marca en el contexto con el cual vamos a hablar esta noche, esta tarde noche. Hice la noche, no sé si ya te oscureció, todavía no. Entonces es bien importante, mis hermanos, estamos hablando del arrepentimiento, ¿cierto? Quiero que hablemos un poco del Evangelio todos juntos. ¿De qué nos habla el Evangelio de San Lucas? ¿Quiénes son? ¿De quién está hablando el Evangelio? De dos hombres, ¿cierto? Bueno, Jesús está contando una parábola. La parábola es acerca de quién? De un fariseo y un publicano, ¿cierto? O sea, dos hombres. Son dos hombres. Y esos dos hombres no tienen nombre. Solamente es un fariseo y un publicano. Pues bien, vamos a ponerle nombre en esta noche nosotros a esos dos hombres. Esos hombres somos tú y yo frente al Señor. Esos dos hombres que están frente al Señor para pedir perdón somos tú y yo. La pregunta es: ¿cómo vienes tú a pedirle perdón al Señor? ¿Con qué disposición estás participando frente al Señor para obtener la misericordia de Él? Y nos cuenta el Evangelio que el fariseo de pie oraba diciendo: gracias porque yo no soy como los demás hombres. Él se reconocía, ¿no?, que era bueno, reconocía que era bueno. Y en ese reconocimiento de ser bueno, pues él decía: yo
no soy pecador. Con el simple hecho de haber dicho que él no era pecador, estaba reconociéndose como orgulloso. A veces así nos pasa a los servidores, a veces así nos pasa a las ovejas, a los miembros del grupo de oración. Yo, porque yo estoy en el grupo de oración, porque hice mi retiro de iniciación, yo no soy como aquellos. No soy como aquellos. Y comienzo entonces a señalar con todos los dedos de la mano. Yo no soy como aquel hermano que siente detrás en aquella banca de atrás. Por eso me siento al frente. O si no, por eso me siento atrás para ver los que están pecadores al frente. A veces comenzamos a decir así, ¿no? Como ese fariseo. Ese es porque yo no soy como los demás. Porque yo no soy rapaz, injusto y adúltero. ¿Será que nosotros, mis hermanos, hemos podido obtener la misericordia de Dios y decir de verdad, yo ya no soy como aquellos? ¿O será que siempre sigo siendo pecador? Y cada día necesito obtener la misericordia de Dios. Amén. El arrepentimiento lo quiero desarrollar en dos partes. La primera parte es el arrepentimiento falso, y la segunda parte es el arrepentimiento verdadero. Voy a comenzar por la primera parte, que es el arrepentimiento falso. Este fariseo estaba haciendo un arrepentimiento falso en su corazón. ¿Por qué? Porque decía, yo no soy como los demás pecadores. Y cuando vio al publicano que estaba atrás, dijo, yo no soy como aquel que está atrás. Yo no soy como aquel, yo soy diferente. Yo doy mi diezmo, yo ayuno, yo estoy sirviendo en la iglesia, yo canto en el coro, soy ministro extraordinario de la comunión, yo soy predicador, soy catequista. Pero en nuestro interior hay un sincero arrepentimiento de corazón. Es un arrepentimiento falso. El arrepentimiento supone un cambio en mi vida. Pero si yo no veo un cambio en mi vida, no puedo reconocerme arrepentido frente a Dios. El cura de Ars nos hablaba de la contrición, decía el cura de Ars. Bendita contrición, decía. ¿Cómo el hombre puede presumir de tantas cosas en su vida cuando en realidad solamente es un pobre pecador? ¿Cómo puedo presumir, mis hermanos, tener tantos dones si no reconozco la gloria de Dios? En el arrepentimiento falso podemos sacar varios puntos como características subapartados. Y podemos decir que la primera parte del arrepentimiento falso es que no hay un verdadero amor a Dios. Aquella persona que se está reconociendo arrepentido y llora lágrimas de cocodrilo, ¿no? ¿Ustedes saben cómo lloran los cocodrilos? Entonces llora lágrimas de cocodrilo, se ha arrepentido, hace un show, pide perdón para que todos lo miren, pero en el corazón no hay un sincero arrepentimiento, no hay un deseo de cambio, no hay un deseo de ser mejor. Y podemos ver un ejemplo claro, el ejemplo de Judas, que Judas lloró el pecado de entregar al Señor, pero ¿qué hizo al final? Se ahorcó. Entonces al final de nada le sirvió arrepentirse, porque no fue un arrepentimiento verdadero. En cambio vemos también el ejemplo de David. ¿Qué pasó con David? Se arrepintió. ¿Cuál fue el pecado que cometió David? Adulterio. Pero a diferencia de Judas, David se arrepintió de corazón. No se arrepintió por miedo a un castigo, sino se arrepintió porque había ofendido al Dios tan bueno, al Dios que nos ama. El arrepentimiento tiene que suscitar en nosotros, como dije, un cambio de pensamiento respecto al pecado. Si yo no cambio mi pensamiento respecto al pecado, no voy a tener un arrepentimiento verdadero. La sociedad actual, mis hermanos,
nos está pintando que todo lo que está alrededor es bueno. ¿Qué nos dice? Bueno, gocen la vida, protéjanse, tranquilos, no pasa nada. Nos pintan una falsedad como verdad. Al final nosotros terminamos creyendo y cayendo en esa falsedad. Lo que es pecado, dice, no es pecado. O sea, no es pecado abortar, no es pecado abortar, porque usted puede decir lo que tiene que hacer con su cuerpo. No es pecado, usted puede tomar la decisión. Al final es matar a una persona, matar a un niño. Ese es el sentido del pecado del aborto. Entonces ellos pintan una cosa para que nosotros creamos que esa cosa pues está como maquillada, ¿no? Ese es el punto. Tiene que suscitar un cambio de pensamiento respecto al pecado. Tengo que yo desarrollar en mi vida una conciencia de lo que es el pecado y de cómo el pecado ofende a Dios. Cómo el pecado ofende a Dios. Y me llamó la atención cuando a lo más entré yo, ¿verdad? Y la hermana estaba hablando de que su hijo estaba hablando que se había ido a confesar. Bien interesante eso. Porque el hecho de confesarnos es reconocernos necesitados de la gracia de Dios. Pero ¿cuántos habemos aquí que no nos confesamos? Es que yo no cometo pecados mortales. Yo no pude confesar por eso. Es que yo no cubro confesión porque yo estoy bien con mi conciencia. ¿Cuántos viven engañados creyendo que son buenos, pero en realidad no son buenos? O no somos buenos, porque pintamos el hecho de querer ser buenos y actuamos como buenos, pero no somos buenos en realidad, porque estamos falsamente arrepentidos de nuestros pecados. Mis hermanos, tenemos que, al cambiar el pensamiento, luchar contra el pecado. Luchar contra el pecado significa que yo, si tengo un mal carácter, voy a comenzar a luchar contra mi mal carácter. Y si yo acuso en la confesión de orgulloso, que he pecado contra Dios, porque he sido orgulloso, soberbio, debo comenzar a hacer algo por cambiar entonces esa forma de vida en mi vida. Si soy muy enojado, tratar de sonreír un poco más, ¿no? Aunque sea por Facebook, poner una sonrisa. No, tiene que ser verdadero. Una sonrisa de corazón, una sonrisa de un cambio. ¿Por qué? Porque el que se arrepiente y recibe un perdón de Dios recibe paz de Dios. Recibe paz de Dios. Amén. ¿Cuántos hemos sentido en la confesión la paz que Dios nos regala? ¿Cierto? ¿Cuántos hemos sido sanados por Dios en la confesión? Dios ahí nos sana, ahí actúa. Esa lucha por el pecado me lleva también a un cambio de vida. Yo tengo que ser diferente. Tengo que ser y actuar diferente. Vivir de diferente manera. Si yo no estoy viviendo de diferente manera es porque en mi corazón no hay un verdadero arrepentimiento de mis pecados. No hay un verdadero arrepentimiento. Vivimos en una sociedad donde se nos invita a pecar. Cuando están anunciando una bebida de licor, ponen unas muchachas ahí, ¿no? En bikini. ¿Para qué? Para despertar en los hombres la curiosidad. Entonces ya ellos miran el anuncio por las muchachas que están ahí y compran la botellita, compran la cervecita. La sociedad nos está escondiendo, mis hermanos, o más bien dicho, nosotros no queremos ver la realidad. En la sociedad, sinceramente, no hay un temor de Dios. Y nosotros hemos perdido el temor de Dios, el temor de ofender a Dios, el temor de dañar a Dios con mi pecado. Por eso es que muchos vivimos en pecado y así nos gusta estar en pecado. Nos sentimos felices en pecado. Hermano, ¿por qué usted no se casa? Y ya tiene 20 años de estar junto con su esposa, pero no se ha casado.
Es que todavía no estoy seguro, hermano, si es la mía o no. ¿Será posible poder decir eso? Después de 20 años de estar juntos con 5 hijos, ¿será posible que todavía no estás seguro? ¿O qué? Está consintiendo el pecado en la vida. Estamos consintiendo el pecado en nuestra vida. Una cerveza no es mala, no. 2 tampoco, no. 3 tampoco. El problema es que compran un 12 de cerveza y después del 12 ya están bien borrachos. Entonces, ¿qué pasó? No aprendemos a tomar, sino que el licor nos maneja y entramos entonces a dañar nuestro cuerpo con la bebida alcohólica. Y lastimosamente nuestros hijos están perdiendo también el temor a Dios. Si nosotros como padres tenemos temor a Dios, mucho menos nuestros hijos van a tener temor de Dios. A veces nuestros hijos están en la Santa Misa con el teléfono en las manos, está la consagración, en ese momento ellos no dejan el teléfono. Están metidos en una cosa diferente, mientras está dando el sacrificio de Cristo en la cruz. Por nosotros, por todos nosotros, nuestros hijos están de vacaciones en Facebook o jugando juegos en el teléfono. No estamos creando una conciencia, no estamos concientizando a nuestros hijos a buscar a Dios, a buscar el perdón de Dios. No estamos enseñando a nuestros hijos a tenerle miedo al pecado. A veces ni hablamos tan siquiera del pecado con nuestros hijos. Cuando yo tenía una edad como de 17 años, se consiguió a su novia, la dejó embarazada, al final se acompañó con ella. Pero nosotros no somos aquellos que lo guiamos y decirle: mire hijo, busque casarse, ¿no? Busque hablar su vida. A veces nosotros mismos consentimos el pecado de nuestra familia. ¿Por qué? Porque se puede enojar conmigo. Y que si se enoja conmigo, yo voy a estar triste. Mis hermanos, me parece bien que el problema del arrepentimiento aquí es que yo y nosotros somos conscientes de todo lo que Dios hace por nosotros. Y es porque no estamos amando a Dios como tenemos que amar a Dios. Me llama la atención el canto que cantamos. Eran 100 ovejas. Eran 100 ovejas que un pastor tenía, ¿no? Y ese pastor amoroso sale a buscar a esa oveja descarriada. Sale a buscarla. Y la encuentra y la toma en sus brazos y la acaricia y la cuida hasta que se sienta bien, hasta que recobre la paz. Pero ¿qué pasó con esa oveja? Pues como se había perdido, como nos pasa a todos nosotros, ¿verdad? A veces nos perdemos en las cosas del mundo. Mis hermanos, nosotros como católicos actualmente estamos viviendo la rutina, una fe de rutina. Venimos a misa los domingos porque hay que ir a misa los domingos, venimos al grupo de oración porque hay que ir al grupo de oración, pero a veces venimos y no le encontramos sentido. ¿Por qué venimos aquí? A veces venimos y calentamos las bancas nada más, y nos vamos de aquí y nos vamos peor de como vinimos, porque no venimos buscando al Señor, porque no venimos buscando su perdón, sino que venimos buscando otras cosas. Venimos a ver cómo viene vestido el hermano, o ver si hoy fue la asamblea del hermano, o si no fue la asamblea del hermano, a ver si se cortó el pelo hoy, si no se cortó el pelo ahora, si llevó tacones o no llevó tacones. A veces nos detenemos en pequeñas cosas, en cosas superficiales, y no contemplamos lo grande que es Dios. Por eso no amamos a Dios como debemos que amarle, y por eso no nos arrepentimos de ofender a Dios, porque no estamos amando a Dios. ¿Cómo voy a arrepentirme de ofender a alguien que no conozco? Pues si no lo conozco, ¿no? Lo mismo pasa. Estamos ofendiendo a Dios, que aparentemente lo conocemos, pero en realidad no lo conocemos. Estamos haciendo un servicio de rutina, viviendo una vida de rutina. En nuestras casas vivimos la rutina. Y en la familia Dios no es el centro de nosotros. Lo que es el centro de la televisión de 64 pulgadas, pero no es el centro del Señor. Lo que es el centro en la casa, en la familia, es el carro, pero no es el centro del Señor.
porque es el centro en mi vida, es mi trabajo. Y si me queda tiempo, yo voy a ir a la asamblea. Si no me queda tiempo, pues hoy no voy a ir. Que se jode el coordinador. Él no se va a joder. Que se jode uno mismo. Porque no venimos a buscar a Dios. Porque no venimos a cargarnos con el amor de Dios. Vivimos una vida de rutina. Y cuando vivimos la rutina, no podemos encontrar el sentido al servicio. No podemos estar arrepentidos entonces de nuestros pecados. Y por eso la sociedad vive pecando. Nuestros jóvenes viven pecando. Porque no están arrepentidos. Porque no conocen a Dios. Porque no les hemos enseñado a amar a Dios. Ese es el problema que estamos viviendo actualmente, mis hermanos. No hay un sincero arrepentimiento porque no hay amor a Dios. Porque no hay amor a Dios. Y a veces cuando decimos que amamos a Dios, pues se da entonces el sentido del maquillaje, ¿no? Vengo a la iglesia disfrazado. Vengo a la iglesia disfrazado. Vengo bien maquilladito, bien maquilladita y nadie me conoce. Y entonces estamos pecando y vamos a la confesión para que nos miren. Para que nos miren. Y no hay un sincero arrepentimiento en la confesión. Yo voy para que me miren que me confieso. En la confesión hay 5 pasos, ¿verdad? Para hacer una buena confesión hay 5 pasos. ¿Cierto? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso? Solo 2 se lo saben, de los demás se nos olvidó. Primero es examen de. Vamos a repetir todo. Primero es examen de conciencia. Todo 1, 2, 3. Examen de conciencia. Primero hay que hacer un examen de conciencia. Para buscar el arrepentimiento del Señor hay que hacer una introspectiva de mi vida. ¿Qué es lo que yo he hecho bien y qué es lo que yo no he hecho bien en mi vida? Primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y la pregunta es, ¿estoy amando a Dios sobre todas las cosas? ¿Amo a Dios más que mi trabajo? ¿Amo a Dios más que mi carro? ¿Amo a Dios más que mi cama? ¿Amo a Dios más que mi descanso? ¿O amo más al descanso que a Dios? ¿O amo más al carro que a Dios? ¿O amo más mi trabajo que a Dios? Entonces ahí nos da un punto de partida, ¿no? Estoy pecando porque no estoy amando a Dios sobre todas las cosas. Eso no suscita en mí el amor. Es como una pareja que estén casados y vivan uno aquí y otro en Australia por 10 años. ¿Será que va a funcionar algo en esa pareja? ¿Será que va a haber algo de amor en esa pareja? Tal vez de labios, ¿no? Pero no de corazón. Eso es lo mismo con Dios. A veces nosotros decimos, yo te amo, Señor, y lloramos aquí pidiendo perdón al Señor, pero Dios lo tengo en Australia y no lo veo en realidad, y no conozco a Dios, y no estoy pidiendo al Señor que me perdone en realidad. Eso es cuando el arrepentimiento es falso. Un arrepentimiento verdadero es un deseo de no volver a pecar. Un arrepentimiento verdadero es un dolor en el corazón por los pecados que hemos cometido contra Dios. Es un dolor profundo. Dice el cura, si ustedes supieran, si ustedes fueran conscientes de la verdad de los pecados, si ustedes pudieran ir al infierno y ver las almas condenadas en el infierno y ver cómo sufren por los pecados que cometieron y no se arrepintieron, entonces tal vez fueran capaces de arrepentirse. Pero a veces somos tan limitados, porque somos limitados, que nosotros solo no podemos arrepentirnos. Entonces hay que pedirle a Dios la gracia del arrepentimiento. Si yo no le pido a Dios la gracia del arrepentimiento, no voy a poder arrepentirme de mis pecados. Es lo que los santos han hecho en la historia. Le han pedido a Dios la gracia del arrepentimiento, la gracia de la contrición,
La gracia de la conversión primero y después la contrición por todos los pecados cometidos en su vida. Tenemos unos santos que se han ido al desierto a hacer ayunos, 50, 60, 70 años en ayuno y oración. Y nosotros a veces no podemos hacer un día de ayuno, un día de Facebook. Nos morimos sin el Facebook. Mucho menos si no comemos el pancito en la mañana. Nos cuesta tanto desacomodarnos. Estamos acomodados, mis hermanos. Estamos tan bien sentados en el pecado que nos gusta estar ahí. Entonces actuamos como dice el fariseo, ¿no? Gracias que yo no soy como aquel. Pero solamente lo digo para que me miren. Yo doy mi ofrenda a la parroquia. Yo sirvo como mujer en mi parroquia. Pero no estoy llamando a Dios de corazón. ¿Qué es lo que decía el publicano? Dice la palabra del Señor que él no levantaba ni la cabeza al cielo. Con una actitud contrita, una actitud sumisa frente a Dios, reconociéndose pecador. Decía solamente: ten misericordia de mí, que soy un pecador. ¿Cómo venimos frente al Señor, mis hermanos? ¿Con qué disposición venimos frente al Señor? ¿Venimos arrepentidos de corazón o venimos con un falso arrepentimiento? Segundo punto de los pasos para la confesión, hablando de esto, y lo voy a tocar nuevamente aquí en un verdadero arrepentimiento. Primero dijimos que el examen de conciencia, ¿no? Segundo, ¿cuál es el segundo paso? Segundo paso, creo que vamos a quedar reprobados en catequesis, ya nos olvidó. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos confesando correctamente, mis hermanos. No estamos confesando correctamente. Primero, examen de conciencia. Segundo, dolor de mis pecados. Dolor de mis pecados. Un dolor de haber ofendido, estar arrepentido. Eso suscita un detestar el pecado, un decirte: no, yo no quiero pecar más, estoy arrepentido, me duele haber ofendido a Dios, me duele de verdad haberlo ofendido, pero no un arrepentimiento falso, como ya hemos dicho, ¿no? Con lágrimas de cocodrilos, sino un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento de corazón. Tercer paso para una buena confesión es ¿quién nada más? No, eso basta. Tercer paso, el propósito de enmienda, propósito de no volver a pecar. Primero, examen de conciencia. Examen de Conciencia. Segundo, dolor de Mis pecados. mis pecados. Tercero, propósito de Enmienda. o de no volver a pecar. Propósito de no volver a pecar. Propósito de decir: hasta aquí llega ya mi vida pasada. Aquí termina ya. Y quiere decir hacer una lucha por vencer las inclinaciones al pecado. Una lucha porque si yo caía viendo pornografía, hay que dejar de ver pornografía entonces. Una lucha porque si yo caía echándome un taquito de ojo, como dicen por ahí, ¿no? Los hombres viendo a las mujeres que andan ahí se ven desnudas en la calle, también las mujeres, me eché un taquito de ojo, dicen. Entonces vienen ahí los muchachos que andan medio mal vestidos. Entonces hay que dejar de echarse un taquito de ojo entonces. Hay que sacrificarse un poco. Hay que hacer una lucha interior. Como dije antes, si yo tengo un mal carácter, hay que tratar de vencer el mal carácter. Es un propósito de no volver a pecar. Propósito de enmienda, enmendarme de mis pecados. Cuarto paso. Decirle los pecados al sacerdote. Decirle los pecados al sacerdote. Primero dijimos examen de Conciencia. Segundo,
de mis pecados. Tercero, cuarto, Decir los pecados al sacerdote. decirle los pecados al sacerdote. Todos los pecados hay que decírselos al sacerdote. Así sean rojos, así sean ballenas, hay que decírselos al sacerdote. Y quinto punto, para hacer una buena confesión es, Cumplir la penitencia. ¿cuál fue? Cumplir la penitencia. Cumplir la penitencia. Cumplir la penitencia. Hagamos un recuento. Primero, Examen de conciencia. segundo, Dolor de mis pecados. tercero, Propósito de la enmienda. cuarto, Decir los pecados al sacerdote. decirlo todos los pecados del sacerdote. Quinto, cumplir la Penitencia. penitencia. Si nosotros estamos tratando, mis hermanos, de ir a la confesión con estos pasos que la Madre Iglesia nos presenta en su sabiduría, vamos entonces a tratar de estar arrepentidos, de ser diferentes. Vamos entonces a buscar un verdadero arrepentimiento frente al Señor. Pero si yo me estoy salteando uno de estos pasos, algo está pasando ahí, que yo no estoy haciendo bien una buena confesión, Si no es una buena confesión, ¿qué estoy cometiendo? Un sacrilegio, porque no me estoy confesando bien. Estoy haciendo una mala confesión. Esa confesión es sacrilegio. Pues si yo no digo los pecados todos al sacerdote, es lo mismo. Si me guardo los más negros para mí, es lo mismo. Mis hermanos, arrepentirse es negarse a uno mismo y reconocer a Dios. Y solamente con Él podemos nosotros arrepentirnos de corazón. Hay que pedirle a Dios un sincero arrepentimiento de corazón. Si ustedes y yo no le pedimos a Dios la gracia de arrepentirnos, nos va a pasar como le pasó a San Lorenzo, pero no a él, sino a una persona que él conoció. Se dice que San Lorenzo era un santo que él había conseguido hacer muchos milagros. Él los hacía porque Dios se los concedía. Oraba por los enfermos y quedaban sanos, y muchas otras cosas más que Dios les concedía. Dice que una vez un gobernador se acercó a él, estaba muy enfermo el gobernador, tenía unas llagas en todo su cuerpo, estaba muy enfermo. Y le dijo: ¿será que tú me puedes sanar? Dile a tu Dios que me sane. Porque este gobernador no era católico, no era cristiano, era pagano, no creía en Dios. Le dijo: por favor, dile a tu Dios que me sane, porque yo sé que tu Dios hace muchos milagros. Y le dijo a Lorenzo: sí, Dios te puede sanar, yo le puedo pedir a Dios que te sane, le dijo. Pero antes tienes que hacer algo por él, algo por ti. Tienes que ir a tu casa y romper todos los ídolos que tú tienes en tu casa. Todos los ídolos que tienes en tu casa tienes que romperlos. Cuando tú termines de romper hasta el último ídolo que tengas en tu casa, vas a quedar sano de tu enfermedad, le dijo. Ese es el requisito: romper todos los ídolos que están en tu casa para que quedes sano. Entonces dice que se fue el gobernador y comenzó a romper todos los ídolos que estaban en su casa. Pero de repente encontró uno muy pequeño, al tamaño de una mano, y lo tomó en sus manos y dijo: este no lo puedo romper, porque este era de mi abuelo, se lo dio a mi padre me lo dio a mí, es un regalo familiar, no puedo romper este ídolo. Le faltó romper uno, ¿cierto? ¿Qué pasó entonces? Dice que el hombre se puso más peor con su enfermedad. Comenzaron unos dolores tan grandes en su cuerpo y él no aguantaba. Entonces se fue enojado donde San Lorenzo y le dijo: tú me mentiste, le dijo. Tu Dios no me sanó, porque yo rompí mis ídolos y no he sido sanado todavía. Y estoy peor que antes, le dijo. Y le dijo San Lorenzo: ¿rompiste todos tus ídolos? Todos menos uno. Pero es un pequeñito que no lo puedo romper, le dijo, porque he sido parte de mi familia por años. Yo te dije estrictamente, le dijo, que si rompías todos tus ídolos en ese momento ibas a quedar sano de tu enfermedad.
Dice que el hombre se volvió a su casa e hizo pedazos del ídolo. En ese momento quedó sana su enfermedad. A veces nos pasa así a nosotros, mis hermanos. Venimos aquí arrepentidos frente a Dios, pero aún nos falta algo más para que arrepentirnos. Tenemos algo pequeñito que decimos, todavía no. Todavía no. La próxima vez lo confieso, pero todavía no. La próxima vez lo digo, pero todavía no lo digo. ¿Cuál es el ídolo que nos está dando todavía? No nos permite arrepentirnos de nuestros pecados. No nos permite buscar una verdadera confesión, un verdadero arrepentimiento, una verdadera contrición de nuestros pecados. Y bueno, también hay que recordar los 5 pasos para una buena confesión. Porque si la iglesia los ha puesto ahí, es por algo, ¿no? Es por algo. Porque ¿quién va a ir a confesarse si no ha hecho un examen de conciencia? A veces vamos en la fila de la confesión, vamos así, miren, con el teléfono en la mano viendo el Facebook, en la fila de confesión en la iglesia. ¿Será que estoy haciendo un examen de conciencia? ¿Será que tengo dolor de mis pecados? ¿Será que tengo un propósito de mí? ¿Y será que le voy a decir los pecados al sacerdote? Mucho menos. ¿Y será que voy a cumplir la penitencia? Es peor. Mis hermanos, lastimosamente, si como padres hemos olvidado estos 5 pasos por una buena confesión, por un buen arrepentimiento, nuestros hijos ni se acuerdan cuáles son. Si usted se acordó de uno, nuestros hijos están peor que nosotros, porque no les hemos enseñado a ellos a buscar arrepentirse de sus pecados delante de Dios. No les hemos enseñado la gravedad de los pecados, cómo nuestros pecados ofenden a Dios, cómo nuestros pecados dañan mi contacto con Dios, cómo me cortan directamente. El pecado mortal es una muerte. Una muerte, estoy muerto en vida, porque estoy sin la gracia de Dios. Estoy muerto en vida. Y a veces nos gusta pasar muertos en vida. Nos gusta pasar y nos gusta estar ahí, y nos hemos acostumbrado a estar ahí y nos sentimos bien ahí. Entonces no hay un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados si yo no suelto ese ídolo que todavía me impide acercarme a Dios. Ese ídolo que me impide amar a Dios. Ese ídolo que me impide servir a Dios. Yo te invito que hagas un examen de conciencia. En esta noche, tú te vas a dormir esta noche. No te cuestes a dormir sin hacer un examen de conciencia de tu vida, de tus confesiones, para ver si estamos buscando el arrepentimiento de nuestros pecados, para ver si nos merecemos ir al cielo o nos merecemos irnos al infierno por nuestros pecados. Porque quien muere en pecado mortal, pues se condena. Quien muere en pecado sin buscar el arrepentimiento de sus pecados, se condena. Imagínense, hay que buscar ese arrepentimiento como el arrepentimiento que tuvo el buen ladrón en la cruz. Se arrepintió de sus pecados, ¿cierto? ¿Qué dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque se arrepintió de sus pecados en ese momento. Se arrepintió de todo lo que había hecho de corazón. No vaya a pasar como Judas, que se arrepintió pero se fue a ahorcar. No vaya a pasar como Salomón, como Saúl, que quería estar cerca de Dios, pero estaba buscando brujería, ¿no? Estaba lejos de Dios, pero él quería que estaba cerca de Dios y no cumplía los preceptos de Dios. Por eso Dios le quitó el trono y se lo dio a David. Mejor que seamos como David, que aunque nos caigamos, nos podamos levantar diciendo: misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava todo, me delito, limpia mi pecado.
Pues yo reconozco siempre el Salmo 50, un salmo muy hermoso. Les invito a que lo puedan meditar. Vamos a buscar Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Buscan el texto, les voy a dar la bendición. Hace tiempo que no vengo por eso. ¿Qué es ese estado? Solo una cosita que confirmando lo que decía el hermano, la gran diferencia, ¿no?, entre el arrepentimiento de Judas, que él se arrepiente, ¿verdad?, y el arrepentimiento de San Pedro, no se arrepiente, es que San Pedro es humilde, Judas no es humilde, y porque no es humilde, lamentablemente no confía que Dios lo puede perdonar. Entonces se quita la vida, él se pone el castigo. En cambio San Pedro confía en el perdón de Dios. Por eso cuando nosotros vemos nuestros pecados, tenemos que confiar en el perdón de Dios. Porque somos pecadores y podemos hacer cosas peores. Y si no las hemos hecho es porque Dios lo pidió. En cambio el soberbio, el orgulloso, se enoja con sus pecados. ¿Cómo puedo hacer cosas tan mal? Yo creo que soy muy bueno. No, yo no me perdono, no se lo perdono, eso es verdad. Entonces la gran diferencia es esa, ¿no? Él confía en San Pedro. La tradición dice que San Pedro, que al escuchar cantar un gallo, lloraba. Y tenía dos marcas abajo de los ojos, de lo que había llorado la noche de la emoción. Y una segunda cosa, que está con la condición verdadera, que es una gracia de Dios. Dios toca el corazón y el ejemplo se vuelve ladrón. Como Jesús iba trabajando y el Espíritu Santo va trabajando en el corazón del hombre, del ser humano. Y entonces uno puede decir, Señor, yo quiero tener una condición. Por eso está la petición del Salmo 50 o 51, en la tradición de Dios, que dice, crea en mí un corazón puro. Un corazón puro. O sea, toca mi corazón, Señor, para que yo pueda tener ese arrepentimiento que pueda irse profundizando siempre en la sinceridad. Bien, entonces, mientras ustedes continúan con la meditación, yo les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Pues bien, y terminar con este texto bíblico de Proverbios 28:13. Quien lo tiene, por favor, lo puede leer. Póngase en pie y lea. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Palabra de Dios. Dice la versión que tengo yo, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará su misericordia. Mis hermanos, con este texto bíblico quiero terminar esta reflexión de esta noche, para que la meditemos, para que descubramos un sincero corazón frente a Dios, para que Él pueda crear en nosotros ese corazón puro de verdad, para darle espacio a Dios, para que actúe en mi corazón, para que actúe en mi vida, porque a veces Dios no actúa no porque no pueda, sino porque yo no lo dejo que actúe en mi vida, porque yo no quiero que Él me toque, porque yo no quiero, porque me conformo en la rutina, en el pecado, porque me acostumbro. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Palabra de Dios. En nombre
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. A ver, mejor que no han cenado. Un fuerte aplauso al Señor, un fuerte aplauso. Yo creo que ese aplauso era para el hermano